Hablaremos del metabolismo de los lípidos. No nos vamos a ocupar en este trabajo de los procesos de ingestión, digestión y absorción de las grasas, sino nos vamos a centrar nuestra atención en los procesos de biosíntesis de los ácidos grasos, de las nociones de lipogénesis y de lipólisis, como qué es y cómo se produce la beta-oxidación de los ácidos grasos, de la cetogénesis y de la cetólisis. Comencemos con el primero de estos eslabones que forman el metabolismo de los lípidos, la biosíntesis de los ácidos grasos. En primer lugar, las condiciones metabólicas en las que se sintetizan los ácidos grasos ocurre cuando los depósitos, tanto muscular y hepático, de glucógeno están saturados y el exceso de glucosa proveniente de la dieta va a convertirse entonces en ácidos grasos, un proceso que va a tener lugar en el hígado, más precisamente en sus células funcionales que son los hepatocitos, en donde en su citoplasma la glucosa, a través del proceso de glucólisis, se va a transformar en piruvato, aportando desde ya la energía, para pasar al interior de la mitocondria y ese piruvato transformarse en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A la hemos visto en varias oportunidades, mencionándola como esa puerta de entrada al ciclo de Krebs, este proceso que va a producir, que va a ser tan importante en la producción de ATP. Pero si existe energía suficiente almacenada como ATP, van a comenzar a sintetizarse los ácidos grasos, van a empezar a producirse esa síntesis de ácidos grasos de la que nos estamos ocupando. Para eso, esa acetilcoenzima A debe volver al citoplasma, pero es un proceso que no es reversible. O sea, el ingreso de la acetilcoenzima A al interior de la mitocondria es un proceso unidireccional, y para volver a producirse, para poder volver la acetilcoenzima A hacia el citoplasma, va a tener que hacer un recorrido metabólico para el cual se va a transformar en citrato, y ese citrato, a través de una proteína transportadora llamada lanzadera del citrato, va a ser devuelta. Esa proteína se encuentra en la membrana externa de la mitocondria, va a devolver ese citrato al citoplasma del hepatocito. Este citrato se va a transformar a su vez en oxaloacetato y en piruvato para renovar el ciclo energético. Pero el citrato restante se va a transformar en acetilcoenzima A, que es, digamos, el requerimiento, la demanda metabólica a la que nos referíamos. Esa acetilcoenzima A va a ingresar, ahora estaba en el citoplasma, recordemos, y va a ingresar al retículo endoplásmico liso, esa organela procesadora de los lípidos, ¿no? Y ahí en el retículo endoplasmático liso del hepatocito se va a transformar en un sustrato intermedio, que es la malonilcoenzima A, para luego sí, en ese retículo endoplasmático liso, cumpliendo su función específica, esta organela va a producir el ácido graso. En este caso, el ejemplo que proviene de la malonilcoenzima A, el ácido palmítico, que es uno de los ácidos grasos más importantes. Es decir, que este sería el recorrido metabólico que se produce en esta síntesis de los ácidos grasos que tenemos en este trabajo como primer eslabón del metabolismo de los lípidos. Hemos mencionado la acetilcoenzima A en dos oportunidades y en trayectos diferentes. Esta acetilcoenzima A es un
compuesto químico de 2 carbonos, como se puede ver en la imagen, y que es importante porque forma parte de numerosas rutas metabólicas, no solamente de estas que nos estamos ocupando, sino que forma parte de numerosas rutas metabólicas, tanto de construcción anabólicas como de descombro o catabólicas. Catabólicas, bueno, como las que hemos visto acá, la de carboxilación oxidativa del ácido pirúvico en la glucólisis que mencionábamos anteriormente, o también en la beta-oxidación de los ácidos grasos que hacíamos mención. Pero también la acetilcoenzima A va a estar presente en rutas anabólicas como por ejemplo la gluconeogénesis, esa formación de glucosa a partir de elementos no glucídicos, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de aminoácidos, y la síntesis de otros compuestos como por ejemplo neurotransmisores como la acetilcolina. Veamos ahora el otro eslabón de esta cadena metabólica de los lípidos. Vamos a ver la lipogénesis y la lipólisis, que está relacionada con los ácidos grasos, porque estos ácidos grasos se van a almacenar, que acabamos de mencionar cómo se producen, se van a almacenar bajo la estructura de triglicéridos en el interior de las células grasas, de los adipocitos, incrementando el volumen del tejido adiposo. ¿De qué manera lo van a hacer? Bien, hay un elemento inicial que es un alcohol de 3 carbonos llamado glicerol, al cual a ese glicerol se le une un ácido graso, estaremos en presencia de un monoglicérido. Si a ese glicerol en su segundo carbono se le une un segundo ácido graso, vamos a estar en presencia de un diglicérido. Y si se une un tercer ácido graso, bueno, ahí estaremos en presencia de un triglicérido o un triacilglicerol, como es mencionado aquí en la imagen. En esto consiste esa lipogénesis, en la que se van a formar estos triglicéridos que van a tener funciones de depósito de energía, almacenándose en el interior de los adipocitos, y reserva y transporte de ácidos grasos, como hemos visto, unidos al glicerol, formando mono, di o triglicéridos, como acabamos de ver. Entonces, cuando tenemos ya esos triglicéridos formados, el proceso metabólico que continúa va a posibilitar, una de las rutas posibles es la degradación de estos triglicéridos, a lo que le vamos a llamar lipólisis. Y bueno, el camino es reversible, o sea, es un trayecto reversible en el que esos triacilgliceroles, esos triglicéridos, cuando se degraden, van a liberar los mismos elementos que lo formaron. Es decir, por un lado el alcohol de 3 carbonos, ese glicerol, o los ácidos grasos. La pregunta que nos hacemos es ¿a dónde van a ir en este camino, en estas rutas metabólicas? ¿A dónde va el glicerol y los ácidos grasos? Los triglicéridos se degradan por acción de una enzima denominada lipasa. Y, como decíamos, se va a liberar por un lado el glicerol y por otro lado los ácidos grasos. El glicerol se va a transformar en glucosa mediante un proceso denominado gluconeogénesis. Recordemos que la gluconeogénesis la definíamos como la producción de glucosa a partir de elementos no glucídicos, que en este caso provenientes de los triglicéridos, de la degradación de los triglicéridos. Y por otro lado, los ácidos grasos se van a degradar, van a continuar su vía catabólica mediante un proceso denominado beta-oxidación,
que es lo que va a producir los cuerpos cetónicos, que sí estos van a ser utilizados como sustratos energéticos. Es decir, que la degradación de los triglicéridos nos va a poner nos va a liberar, nos va a poner en disponibilidad el glicerol y los ácidos grasos. Glicerol que por la vía de la gluconeogénesis se transforma en glucosa, y ácidos grasos que por beta oxidación se va a transformar en cuerpos cetónicos que, reiteramos, son sustratos energéticos importantes. Ahí tenemos los nombres de los principales cuerpos cetónicos que aportan energía: el beta hidroxibutirato y el acetoacetato. En síntesis, vamos a decir lo mismo aquí desde esta imagen, como para que, reforzado desde lo visual, se pueda interpretar con más detalle. El tejido adiposo, por acción de la enzima digestiva lipasa, que es una enzima que degrada a los triglicéridos y los transforma en di y en monoglicéridos, liberando lo que sus elementos constituyentes, el glicerol y 3 ácidos grasos en el caso de que se trate de un triglicérido. El glicerol va a tomar una ruta que es la de la gluconeogénesis, como decíamos, para formar glucosa, esa gluconeogénesis, esa formación de glucosa a partir de elementos no glucídicos, que es que luego esa glucosa, cuando se degrade a través de la glucólisis, va a ser uno de las rutas metabólicas que aporten energía bajo la forma de ATP. Por otro lado, los ácidos grasos toman una ruta diferente, que puede ser tanto a nivel muscular como a nivel hepático. Se va a producir en ambas estructuras ese proceso de degradación llamado beta-oxidación, que también es un proceso catabólico que también de una manera similar va a aportar energía en forma de ATP. Veremos ahora entonces qué es la beta-oxidación de los ácidos grasos. En primer lugar, vamos a analizar un poquito la palabra antes de entrar en el tema. ¿Qué es beta-oxidación? ¿A qué se refiere el término beta-oxidación? El concepto de beta se refiere al carbono 3 de los ácidos grasos. Podemos observar aquí en la imagen que tenemos el carbono 1, que no tiene denominación, el carbono alfa, que es el segundo carbono, y el carbono beta, que es el tercer carbono. Bien, a este nivel, al nivel del carbono 3 o carbono beta, es que se va a producir el corte. Entonces, si se produce el corte aquí, lo que va a quedar es un compuesto de 2 carbonos, como vamos a ver a continuación. Pero me interesa que se entienda el concepto de beta. Cuando decimos beta, estamos diciendo que el corte se produce a nivel del tercer carbono, y si se produce el corte a nivel del tercer carbono, lo que nos va a quedar es un compuesto de 2 carbonos que ya veremos cuál es su ruta. Y por otro lado, el otro componente de la expresión beta-oxidación hace referencia a la remoción de los electrones. Aquí tenemos un gráfico sumamente claro que define a la oxidación como a ese proceso de remoción de electrones que se corresponde con otro proceso llamado reducción, que es la aceptación de electrones. Bien, esto dicho a los fines de que se entienda la expresión, ¿a qué se refiere beta-oxidación? Ahora veamos qué es en sí esta beta-oxidación de los ácidos grasos. Es un proceso catabólico mediante el cual se van a degradar los ácidos grasos, produciéndose energía en forma de ATP, y que la ruptura de estos ácidos grasos, estos pedacitos, estas pequeñas cadenas carbonadas de 2 carbonos, van a formar moléculas de este sustrato, de este metabolito, que es la acetilcoenzima A, que mencionábamos en detalle anteriormente. Pero recordemos ahora
lo que decíamos, es una molécula de una cadena carbonada muy corta, de 2 carbonos. Y bueno, y por esto es que también mencionábamos y explicábamos en detalle el producto de una beta oxidación. Cuando se produce un corte en ese carbono 3, en ese carbono beta, lo que va a quedar es una pequeña cadena carbonada formada de 2 carbonos que ahora inmediatamente vamos a ver que se trata de la acetilcoenzima A. ¿Dónde se produce esta beta oxidación? Vamos a ver que se produce en la matriz mitocondrial del músculo y del hígado. Y esto, como decimos siempre en nuestras clases, no ocurre por arte de magia, sino ocurre regulado por hormonas, esos grandes reguladores provenientes del sistema hormonal. En este caso va a tener una importancia decisiva la disminución de la insulina durante el ayuno, porque este proceso, como vamos a ver, es un proceso que se produce, digamos, como un proceso homeostático que tiende a mantener el equilibrio, la armonía en el funcionamiento del organismo, pero en situaciones de un estrés metabólico, entendido por la carencia de alimentos a lo largo de un determinado tiempo, en donde desciende la glucosa por acción de la insulina y el organismo requiere de otro tipo de sustratos energéticos, que en este caso serán las grasas, bajo las formas de estos cuerpos cetónicos que vamos a ver, que resultan de la degradación de los ácidos grasos. La otra hormona también que va a intervenir es el glucagón, que es una hormona hiperglucemiante que va a tratar de hacer lo suyo en este proceso de regulación ante una situación de falta de alimentos o de no alimentación, de ayuno prolongado. Y la otra hormona que está ahí presente es el cortisol, porque el cortisol, recordemos que es una hormona catabólica y debido a esa acción del cortisol es que se va a poder degradar las proteínas por un lado, pero aquí estamos hablando de los lípidos también. Esa degradación de los triacilgliceroles, de los triglicéridos, para liberar los ácidos grasos, para que esos ácidos grasos luego se formen, se corten, lo podríamos decir así entre comillas, se corten esos ácidos grasos para liberar estos cuerpos cetónicos, son procesos catabólicos mediados por el cortisol. Entonces, ahí en ese interjuego de estas tres, hay más, pero estas son las 3 principales hormonas, es que se va a desarrollar todo este proceso homeostático. Ya tenemos varios elementos para entender lo que es una beta oxidación. Veamos ahora un ejemplo concreto. Cómo se produce la beta oxidación de un ácido graso, por ejemplo, de 16 carbonos. Entonces, recordemos el concepto de beta oxidación. Es ese corte que se produce en el carbono 3 y se libera una pequeña cadena carbonada de 2 carbonos que ahora vamos a ver que va a resultar inicialmente en una molécula de acetilcoenzima A. Entonces se produce el corte, nos va a quedar entonces un ácido graso de 14 carbonos. No importan los nombres los ponemos solamente a títulos ilustrativos, pero lo que va a producirse luego de ese corte en el carbono 3 va a ser una molécula de acetilcoenzima A. Luego va a haber otro corte en ese carbono beta, en ese carbono 3, nos va a quedar un ácido graso de 12 carbonos y vamos a tener entonces otra acetilcoenzima A. Ese proceso va a continuar, vamos a dejando ácidos grasos de cadenas más cortas, cada uno con su nombre específico, y va a continuar produciéndose numerosas moléculas de acetilcoenzima A, así hasta la degradación total del ácido graso, con las respectivas producciones de esta acetilcoenzima A. Ahora, ¿cuál va a ser el destino de estas acetilcoenzima A? Bueno, en primer lugar,
lo que ya sabemos, el destino de la acetilcoenzima A es ingresar al ciclo de Krebs para continuar contribuyendo a esa producción de energía bajo la forma de ATP. Pero cuando existe energía suficiente, esos excesos de acetilcoenzima A, que ya no pueden ingresar al ciclo de Krebs por saturación del ciclo, van a formar cuerpos cetónicos. Entonces, en un proceso químico bastante complicado que no vamos a describir aquí, pero que bastante complicado, quiero decir, con muchos pasos que tienen más que ver con la bioquímica que con la educación física, pero sepamos que ese largo proceso metabólico que transforma la acetilcoenzima A en muchos pasos, con muchos nombres muy específicos, que transforma esa acetilcoenzima A en cuerpos cetónicos, es denominado la cetogénesis. Como la palabra lo dice, la génesis, la producción de cuerpos cetónicos a partir de acetilcoenzima A. Cuerpos cetónicos que, como se puede observar aquí tenemos los tres principales cuerpos cetónicos, son compuestos que, al igual que la acetilcoenzima A, del cual provienen, son compuestos de dos carbonos. ¿Qué es entonces la cetogénesis? Como decíamos, un proceso metabólico por el cual se producen cuerpos cetónicos a partir de la acetilcoenzima A, con el fin de proveer energía al organismo. Esa también va a ser la finalidad de la cetogénesis, la finalidad de esa degradación. Estamos hablando, no perdamos de vista la perspectiva que estamos hablando de la degradación de las grasas, de la degradación de los lípidos en términos energéticos, para proveer energía al organismo. Y esa acetilcoenzima A, como venimos de ver, es la resultante de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Este proceso también se va a producir en las mitocondrias de las fibras musculares y de los hepatocitos, en el momento de ayunos prolongados, como decíamos anteriormente, en donde entran a activarse ese ayuno prolongado, sería el estímulo que va a generar la síntesis, la liberación de las hormonas que veíamos, las hormonas implicadas que veíamos anteriormente, la insulina, el glucagón, el cortisol, principalmente, insisto, hay más. ¿Y por qué se produce esto? Se va a producir, también como lo mencionábamos, como una respuesta a los bajos niveles de glucosa en sangre, una respuesta a la hipoglucemia que produce el ayuno prolongado. ¿Para qué? Eso es por qué. ¿Y para qué se produce? Y se produce para mantener la homeostasia, para mantener los niveles energéticos necesarios a nivel de los diferentes tejidos. Vamos ahora al siguiente eslabón de esta cadena metabólica, que es la cetólisis, es decir, la destrucción de los cuerpos cetónicos, la lisis de los cuerpos cetónicos. Y esto lo vamos a ver nos va a importar por varios motivos. En primer lugar, ¿todos los cuerpos cetónicos aportan energía? La respuesta la pueden ver, no. ¿Cuáles son los que sí y cuáles son los que no? Los principales cuerpos cetónicos, dos de ellos ya los habíamos mencionado, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y el otro lo mencionamos, que es la acetona, pero es un cuerpo cetónico que no tiene una función energética activa en los procesos metabólicos que estamos analizando. ¿Cuál va a ser la importancia en términos energéticos entonces? Acá hay una cuestión clave acerca del funcionamiento de los distintos órganos y de uno en particular que vamos a decir sobre el final de esta imagen. Recordemos lo que venimos diciendo. Un triglicéridos que cuando se degrada libera por un lado el glicerol y por otro lado los ácidos grasos. Dijimos que el glicerol a través de el proceso denominado gluconeogénesis se va a transformar en glucosa, la transformación de glucosa a partir de elementos no glucídicos, como en este caso el glicerol, y los ácidos grasos. Estos ácidos grasos en sangre, o sea, cuando se absorben, cuando están presentes en la sangre, se van a unir a unas proteínas transportadoras del plasma, que son las albúminas,
¿Y por qué? Porque debido las albúminas se van a transportar por todo el organismo. Pero ¿qué ocurre aquí? El tamaño molecular de los ácidos grasos no le permite atravesar la barrera hematoencefálica. Es esa cobertura que tiene el encéfalo. Es decir, y por eso aquí me detengo porque hay algo muy importante, y por eso es que se dijo durante mucho tiempo que el cerebro solamente consumía glucosa, que el sustrato energético exclusivo del cerebro era la glucosa. Investigaciones posteriores han podido a través de estos estudios demostrar que los ácidos grasos pueden aportar catabolismo de por medio, pueden hacer su aporte a los procesos energéticos cerebrales. Pero no por sí mismo, por esto que está resaltado en rojo aquí, porque el tamaño molecular del ácido graso no permite atravesar la barrera hematoencefálica y por eso es que los ácidos grasos no pueden proveer directamente energía al cerebro. Pero sí son una importante fuente de energía, pero ¿de qué manera? ¿Cómo lo van a hacer? En primer lugar, se va a producir esa ruptura, lo que vimos recién, se va a producir la beta-oxidación. Luego de la beta-oxidación se produce el segundo eslabón metabólico que también vimos, que es la cetogénesis. Y la cetogénesis es la formación de esos cuerpos cetónicos, de los cuales los dos principales cuerpos cetónicos en términos energéticos, repetimos, son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que sí son cuerpos cetónicos que van a aportar energía al músculo esquelético, al corazón, al riñón, al cerebro. Y acá el cerebro, aquí está la gran novedad, porque en el cerebro lo van a hacer en condiciones de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque en hipoglucemia es que se producen todos estos procesos catabólicos mediados por el cortisol. O sea, recordemos lo que hemos dicho a lo largo de todo este trabajo. En los largos periodos de ayuno van a activar al cortisol para que se degraden las proteínas, que se degraden los lípidos, la degradación de los lípidos ponga en disponibilidad los ácidos grasos, pero como acabamos de decir en esta imagen, estos ácidos grasos así, por sí solos, no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, no pueden aportarle energía al cerebro. Pero sigue la degradación de los ácidos grasos a través de la beta-oxidación, a través de la cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos, y acá sí, estos cuerpos cetónicos, principalmente el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, sí tienen un tamaño molecular tan pequeño que puede atravesar la barrera hematoencefálica y aportar energía al cerebro, rompiendo un poco con lo que tradicionalmente se dijo durante muchos años, que solamente esta energía era aportada por la glucosa. Se sigue confirmando al día de hoy que los ácidos grasos no aportan energía al cerebro, por lo que acabamos de mencionar, por su tamaño molecular, y que la degradación de esos ácidos grasos pone en disponibilidad a estos cuerpos cetónicos en particular, que sí aportan energía al cerebro. Dicho esto, podríamos pensar, ¿qué diferencia hay entre la energía aportada por la glucosa y la energía aportada al cerebro, me estoy refiriendo, por estos dos cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato? La gran diferencia es la autonomía. Quiero decir con esto la regularidad en el rendimiento, en el aporte energético, que se traduce en una mayor regularidad en las funciones cerebrales. A diferencia del cerebro funcionando a través de la glucosa y expuesto este metabolismo regulado por los picos de insulina, esos picos de insulina van a ir
marcando un ritmo de descenso de la glucosa, de descenso de la glucemia, que va a ser más dificultosa la actividad cerebral por la poca provisión de sustrato energético a través de la glucosa hasta la nueva ingesta. Y en una nueva ingesta entonces va a subir otra vez la glucosa, proceso que va a estar regulado por la insulina, que luego va a hacer que baje nuevamente la glucosa, un proceso que dura aproximadamente 2 horas. 2 horas luego de una ingesta, la insulina aumenta la glucosa aumenta sus niveles en sangre aproximadamente hasta la hora, para luego descender. Entonces, esos procesos cíclicos que hacen picos y valles hacen que el cerebro tenga un aporte energético muy irregular, a diferencia del aporte energético que se produce cuando el cerebro funciona con este combustible de los cuerpos cetónicos, que no está tan expuesto a esos picos y valles que son los que va a incidir, van a ser los resultados de la incidencia de la hormona insulina. Claramente, la utilización de cuerpos cetónicos como combustible, como sustratos energéticos cerebrales, conlleva una especie de, entre comillas, lo voy a decir, una especie de entrenamiento metabólico para que esto sea posible, pero esto va a ser parte seguramente de otro trabajo. Vamos a integrar todo lo que hemos dicho a lo largo de este video. Comenzamos desde un ayuno prolongado que va a inducir la hipoglucemia con las funciones hormonales que ya hemos dicho, que ya hemos mencionado, que regulan todo esto. Se van a agotar luego de un tiempo las reservas de glucógeno. Esto va a activar la liberación del glucagón, que es una hormona hiperglucemiante, una hormona pancreática hiperglucemiante, y del cortisol, que es una hormona que, como dijimos, es catabólica, que degrada proteínas y grasas para poner en disponibilidad estos compuestos no glucídicos que van a dar lugar luego a la gluconeogénesis. La activación de la lipasa en los adipocitos va a producir la ruptura de las uniones de los triglicéridos, es decir, las uniones que existen entre el glicerol y los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a liberar a la sangre, por la sangre van a llegar al músculo, van a llegar al hígado, en estos dos órganos, y dice hígado, pero es también en el músculo, donde se va a producir la beta-oxidación de estos ácidos grasos, liberando, como hemos visto, múltiples moléculas de acetilcoenzima A que van a tener como destino el ciclo de Krebs, y cuando éste esté ya satisfecho, por así decirlo, la ruta metabólica alternativa que va a seguir va a ser la de la producción de cuerpos cetónicos, es decir, la cetogénesis. Una cetogénesis que va a llevar a la producción de los dos principales cuerpos cetónicos energéticos, que son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, y por otro lado el tercer cuerpo cetónico importante, que es la acetona, que no tiene funciones energéticas notables. Bien, si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal y te sumes al mismo. Muchas gracias.